A medida que continuamos nuestro viaje épico en la historia bíblica, hemos descubierto a un hombre talentoso, José. Él vive con humildad y camina en fidelidad. La historia de José interpretando sueños en prisión es poderosa. Demuestra que los propósitos de Dios siempre se desarrollan, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Ilustra la importancia de permanecer siempre fieles y humildes, confiando en que Dios está obrando detrás del telón. Al retomar la historia en Génesis 40, José, encarcelado injustamente tras huir de la esposa de su amo, le habría sido fácil estar amargado o perder la esperanza, cuestionando por qué Dios permitió tal dificultad. En cambio, vemos a un hombre que sigue caminando con integridad y dependencia de Dios, incluso en la oscuridad del calabozo. Y es en este escenario tan improbable donde Dios orquesta una cita divina. El copero y el panadero del faraón son arrojados a la misma prisión bajo el cuidado de José. Una noche, ambos hombres tienen un sueño que los dejan preocupados y perplejos. Cuando José nota su angustia, se ofrece a interpretar sus sueños, pero no sin antes hacer una declaración crucial. ¿Acaso no pertenecen las interpretaciones a Dios? Es una declaración profunda. La humildad y la fe de José. Aunque Dios le ha dado la capacidad de interpretar sueños, José rápidamente da crédito a quien corresponde. Reconoce que sus dones no le pertenecen, sino que están destinados a señalar a otros la soberanía y la bondad de Dios. Y mientras José escucha los sueños y ofrece sus interpretaciones, vemos esa soberanía en plena exhibición. Predice que en 3 días el copero será restituido en su puesto, mientras que el panadero será ejecutado. Y efectivamente, al tercer día, en el cumpleaños del faraón, sin lugar a dudas, todo sucedió tal como José había dicho. Es una impresionante demostración del poder de Dios y de su tiempo perfecto. Incluso en el sufrimiento de José, Dios estaba tejiendo una historia que finalmente llevaría a la salvación de muchas vidas. La restitución del copero más tarde resultaría fundamental para la liberación de José de la prisión y su ascenso al poder en Egipto. Pero en ese momento, todo lo que José podía hacer era confiar y permanecer fiel a lo que Dios había puesto delante de él. Hay tantas lecciones realmente valiosas que podemos extraer de este capítulo. Primero, vemos la importancia de la humildad al administrar los dones y oportunidades que Dios nos da. Es tentador atribuirnos nuestros éxitos y usar nuestras plataformas para beneficio propio, pero José nos muestra un camino diferente, una senda de entrega continua y de dirigir a otros hacia Dios. Él entendió que su capacidad para interpretar sueños no se trataba de demostrar su sabiduría, sino de revelar la sabiduría del Señor. En segundo lugar, recuerda que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Incluso cuando parece dolorosamente lento, José tuvo que esperar 2 años tras la interpretación de los sueños antes de ver cualquier indicio de liberación. El Salmo 105:19 nos dice, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. La fe de José fue refinada en el crisol de la espera, mientras continuaba confiando en el plan de Dios, incluso cuando aún no era visible a simple vista. Y finalmente, vemos el poder de permanecer fiel en las cosas pequeñas, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. José no tenía idea de que su amabilidad con el copero algún día lo llevaría a su liberación y ascenso, pero continuó sirviendo con excelencia y compasión, incluso en las tareas mundanas de la vida en prisión. Su vida nos muestra que nuestra obediencia en los lugares ocultos importa tanto como nuestras plataformas públicas.
Recuerdo una poderosa verdad que mi esposa me compartía a menudo. Como pastor prediqué, vi a muchos creer en Jesús y otros momentos donde nadie respondió. Es fácil atribuirme el mérito de los éxitos y culparme por los fracasos, pero mi mujer me recuerda con delicadeza que si no te atribuyes el mérito cuando mucha gente responde, no tienes por qué cargar con la culpa cuando nadie lo hace. Tu tarea es ser fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer. Deja que Él se encargue de los resultados. Es una lección que José aprendió de corazón. Tanto en la prisión como en el palacio, se enfocó en honrar a Dios y servir a los demás, no construirse un nombre. Y al final, esa fidelidad sería precisamente lo que Dios usaría para posicionarlo en el increíble propósito que estaba destinado a cumplir. Así que hoy pregúntate, ¿estás viviendo con esa misma humildad y fidelidad en cada aspecto de tu vida? ¿Estás usando tus dones y oportunidades de una manera que dirija a otros hacia Jesús? ¿Estás confiando en el tiempo y los propósitos de Dios, aunque no puedes ver el cuadro completo? Camina en obediencia y fe, sabiendo que nuestro Dios siempre está obrando, entrelazando incluso tus capítulos más difíciles en su hermosa historia de redención. A medida que fijas tu mirada en Él, te usará de formas y maneras que nunca imaginaste para su honor y su gloria